¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcial Padilla, soy el director de Comparticipación. Me da mucho gusto estar con ustedes en este momento. Vamos a concluir con la serie de conferencias El derecho a la vida, cómo defenderlo. Hemos tenido 4 conferencias en Comparticipación relacionadas con este tema. La primera con los argumentos jurídicos, la segunda con argumentos bioéticos, la tercera con argumentos desde el ámbito médico. Y esta cuarta conferencia se va a dedicar al tema del debate y la comunicación. Hay muchas aproximaciones al respecto. Hay muchos autores que lo han tratado. Se podría hablar desde el punto de vista de la lógica, se podría hablar desde el punto de vista desde técnicas de debate, podría hablar sobre los análisis de los medios de comunicación y de redes. Mi objetivo en este rato de conversación es, más que entrar o de una forma exhaustiva y sobre todo teórica a los fundamentos de la lógica o de la comunicación en redes sociales, me gustaría compartir más bien algunos de los parámetros o de las pautas prácticos y vivenciales que en Comparticipación encontramos que ayudan para poder defender el derecho a la vida en una comunicación, sobre todo en redes sociales, pero no solo en redes sociales, sino en cualquier ámbito de comunicación interpersonal. ¿Sí? Traducido al español, ¿cómo le hago en Facebook, en Twitter o en Instagram? ¿Cómo le hago cuando en un chat un compañero, un amigo, un primo comienza a comentar algo sobre el aborto? Y yo estoy a favor de la vida, pero no sé qué hacer. Y esas son situaciones que yo creo que todos hemos vivido y todos podemos vivir y es normal. Realmente sí, ¿por qué? Porque pues en realidad no es que tengamos el interés, yo creo que ninguno de nosotros, en entrar en polémicas y en conflictos. Al hablar del derecho a la vida, desde la comunicación y el debate, no estamos buscando en ningún momento polémica o conflicto. Lo que estamos buscando es ayudar a salvar vidas, a salvar la vida del hijo y la de la madre, a que los dos estén bien. Quisiera esto ponerlo como una aproximación de entrada porque no estamos aquí para ganarle a alguien. Estamos aquí para ayudarnos todos a salvar la vida del hijo y de su madre cuando hay un embarazo en cualquier circunstancia. Y me puse a pensar, bueno, ¿y cómo podríamos estructurar esta conversación? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo le hacemos en Twitter? ¿Cómo le hacemos en Facebook o en Instagram? En WhatsApp? ¿Qué ayuda? ¿No? Me puse a pensar en una anécdota que se le atribuye a Chesterton. No estoy seguro si es de él, pero yo la escuché atribuida a él, que me parece que podría poner un poco en contexto todo. Decían a Chesterton, oiga, ¿qué se necesita para enseñarle matemáticas a Juanito? Y Chesterton preguntó, ¿usted qué cree que es lo que se necesita? ¿Qué es lo más importante? Se lo decía a una audiencia y unos decían, bueno, se necesita tener habilidades pedagógicas, y otros decían, no, lo más importante es tener una maestría en matemáticas o un posgrado en matemáticas. Alguien decía, no, lo importante es haber pasado por una academia de ciencias. Y Chesterton les dijo, les voy a decir, en mi opinión, lo más importante para poderle enseñar matemáticas a Juanito es conocer a Juanito. Y ese quisiera que lo tuviéramos como punto de base y de partida en esta conversación. Para poder hablar y defender el derecho a la vida en el debate, en las redes, lo importante es partir de un conocimiento, saber que existen dos interlocutores que no estamos intentando tener la razón, no estamos intentando destruir a otra persona, nunca, ni tampoco queremos que nos destruyan. Lo que queremos es lograr salvar las dos vidas. Y dicho eso, entonces les voy a compartir qué podría decir yo que pudiera ayudarnos a defender la vida en redes sociales con la argumentación y el debate. Voy a ir dividiéndolo como por capítulos y luego dentro de cada capítulo algunas pequeñas ideas. Primer capítulo, las actitudes. Las actitudes. Las actitudes son muy importantes y
Sí, claro, son muy importantes. Pero ¿cuáles actitudes? Yo creo que si quieres ayudar a defender el derecho a la vida en redes sociales, lo primero que tienes que hacer es revisar una actitud que tengas tú. Tienes que hablar contigo mismo. ¿Cómo? Sí, antes de hablar con otra persona en redes sociales sobre el derecho a la vida, voltea a verte a ti mismo y pregúntate, ¿dónde estoy yo en este tema? ¿Qué es lo que realmente siento y pienso? ¿Y por qué? Lo primero que tienes que hacer es hablar contigo mismo y estar absolutamente seguro de tus convicciones. Tienes que ver si es una cuestión tradicional, si es una cuestión académico-teórica, si no es una cuestión de fe o de tu religión, pero sí, tienes que conocerte a ti mismo y tienes que saber dónde estás en este tema. Porque si lo haces sin haber hablado contigo mismo, no vas a llevarte a ti mismo frente a todo el desgaste que puede requerir lograr defender la vida humana y defender el aprecio de la vida humana en situaciones que a veces requieren mucho estrés y mucha convicción. Entonces, en las actitudes, primera actitud, habla contigo mismo. Habla contigo mismo en qué es lo que creo yo. Segunda actitud, habla contigo mismo. ¿Qué tan dispuesto estoy a defender una vida humana? Te lo tienes que preguntar, porque no es solamente de que estés convencido o convencida de que defender la vida humana es verdadero o es justo. Tienes que estar convencido de que tú lo quieres emprender. ¿Y cuánto estás dispuesto a hacerlo? Y eso también tiene que ver contigo mismo. Tiene que ver con cuánto ves que vale la pena que un hijo o una hija indefensos merezcan tu esfuerzo, tu palabra, tu paciencia, humildad, tu constancia, tu asertividad, para ayudar a visibilizarlo y que conserve la vida en un ambiente cultural cada vez más agresivo en contra del hijo. Segunda actitud, entonces, habla contigo mismo. ¿Qué tan dispuesto estás a defender la vida? Tercera actitud, la actitud de hacerlo. Es decir, comienza a hablar. No nada más digas que es importante defender la vida. No nada más veas a otros hablar a favor de la vida. Comienza tú a hacerlo. Y eso es una decisión. Ojo, y aquí quiero decir algo de entrada. No significa que tengas que ser un kamikaze. No te tienes que lanzar más allá de lo que sepas. No tienes por qué inventar nada. No te tienes que poner en situaciones donde tú carezcas de información o de herramientas o de experiencia para hablar a favor del derecho a la vida. No. Pero lo que sí es importante es que lo hagas. ¿Por qué? Porque el ejercicio del debate, del intercambio, del diálogo a favor del derecho a la vida, va dejando en ti actitudes y hábitos casi reflejos de cómo ayudar a que tu interlocutor vea también el aprecio de la vida humana. Tercer consejo de actitudes, empieza a hacerlo. Y cuarto y último consejo de actitudes de este primer capítulo, fórmate. Te tienes que formar. Si necesitas herramientas y recursos puntuales para poder hablar y debatir a favor del derecho a la vida. Para eso han servido estas 4 conferencias de comparticipación sobre cómo defender el derecho a la vida desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista de la comunicación. Fórmate. No dejes que sea otro, sino atrévete a hacerlo tú. Dedícale tiempo. Escucha, observa, lee, pregunta, acércate. Vas a ver que eres capaz de defender la vida mucho mejor de lo que te has dado cuenta hasta ahorita. Aquí me viene a la mente una anécdota atribuida a un empresario muy, muy exitoso, donde se acercó un medio de comunicación a hacerle una entrevista importante, pero resulta que este empresario no daba entrevistas, era muy callado, era muy reservado. Entonces, cuando la revista logró hacerle la entrevista, pensó, wow, ahora sí voy a sacarle todos sus secretos, voy a lograr que todo el mundo sepa cómo logró tener tanto éxito.
Y entonces ya se sienta el entrevistador con el empresario y le pregunta, oiga, díganos, ¿cuál es el secreto de su éxito? Y el empresario se queda mirando, callado, y después de un rato le dice, las decisiones. Y el periodista empieza a elaborar, fíjense, claro, qué importante es que las decisiones estén presentes para poder tener éxito en los negocios y en la empresa. Y pensaba que le iba a decir más, pero el empresario solo dijo las decisiones. Entonces, pues queriendo sacar un poco más para la entrevista, porque si no se estaba entrevistando él solo, le dijo, oh, ok, las decisiones, ¿y qué más? Se queda pensando el empresario y después de un rato le dice, las buenas. ¿Las buenas? Las buenas decisiones. Claro, es importante tener buenas decisiones que te ayuden a poder llevar adelante tu negocio y tu visión, es importante y todo. Pero pues quería más y le preguntó, bueno, ¿y qué más? Y le respondió el empresario, aprender. Aprender, qué importante es lograr aprender para adquirir conocimiento y ciencia, y seguramente él fue a las mejores academias y universidades y todo, pero también quería más y le dijo, bueno, ¿y qué más? Aprender de mis malas decisiones. Ese empresario, el éxito de su negocio eran las buenas decisiones que había aprendido a tomarlas a partir de su capacidad de aprender de las malas decisiones, de sus errores, equivocaciones, etc. Tú también. Ten la actitud de aprender a defender la vida. Segundo gran capítulo. Segundo gran capítulo. Y este segundo gran capítulo es muy específico del estilo de comparticipación en el esfuerzo por ayudar a que toda la sociedad apreciemos y respetemos la vida humana en todas sus etapas. Que amemos igualmente al hijo y a su madre. Que amemos igualmente al adicto, a una enfermedad, a un anciano, etcétera. Lo que queremos en comparticipación es que la vida humana sea apreciada siempre y en cualquier momento. Entonces, este segundo capítulo lo he llamado la forma de argumentar. Pero esto podría tener varios estilos. Insisto, estoy hablando del estilo de comparticipación. ¿Cómo nos gusta argumentar en comparticipación? Aquí también les voy a ir dando pues, diversas reflexiones. Primera reflexión. Argumenta basado en un argumento irrefutable. Vete a ese argumento central, fundamental y primario del tema que estás hablando. Así es. Ve a tu argumento irrefutable. Vamos a aplicarlo. Cuando se habla acerca del aborto, se habla del derecho a la mujer sobre su cuerpo, eso se menciona, se habla de la pobreza, se habla del aborto clandestino, se habla de las violaciones, se habla de la religión, cómo no puedes imponer tu visión de fe o religiosa a los demás, el Estado laico. Se habla también de los países desarrollados que tienen el aborto y también con cierta frecuencia se habla de la pederastia y que los sacerdotes pedófilos y que no te veo a ti cuidando a los niños de la calle y los adoptados. Y entonces, a mí lo que me ha tocado ver es que cuando alguien se quiere preparar para defender el derecho a la vida, lo que espera es que le den como una enciclopedia así de alta con todo lo que te pueden decir y todo lo que tienes que contestar. Y dámelo para que me lo vaya aprendiendo y, a ver, dime la página 28 y hacer un concurso, la página 724, de todo lo que puedes responder a cualquier cosa que te puedan decir sobre. Y, bueno, lo que quiero decirles con este primer tip de argumentación es que, en mi opinión, y así lo hacemos en comparticipación, en realidad lo que tienes que hacer es reconducir todo a esa verdad o realidad fundamental que está detrás, con total honestidad, para ti y para cualquiera. Y esa realidad es de qué estamos hablando. En el aborto estamos hablando de que hay un embarazo, en ese embarazo se está formando un hijo y ese hijo pierde la vida de forma deliberada. Eso es el aborto. El aborto es quitarle la vida a un hijo deliberadamente antes de nacer. Entonces, ante esa realidad fundamental, ¿cuál es tu argumento fundamental? Que un ser humano
tiene la misma dignidad y el mismo derecho a la vida que otro ser humano y tiene la misma obligación de respetar su vida, así como espera que respeten a la propia. Se puede decir de varias formas. Por ejemplo, se puede decir, un ser humano tiene un derecho incondicional, y la palabra incondicional es muy importante, incondicional de que respeten su vida, de que no le quiten la vida. Se puede decir que a partir de que inicia el embarazo hay un ser humano y se debe respetar su vida. Se puede decir que el hijo y la madre tienen el mismo derecho y el mismo respeto y protección a su vida. Se puede decir que el hijo no tiene que demostrar su derecho a vivir. Somos todos los demás los que tenemos la obligación de respetar su vida. Pero lo que quiero mencionar es que el argumento fundamental está en torno a la realidad fundamental. En el aborto provocado, no estamos hablando del aborto espontáneo, en el aborto provocado de lo que estamos hablando es de que le quitan la vida, es decir, matan a un hijo en cualquier periodo antes de que nazca y desde que inició su vida en la fecundación. Eso es el aborto. Ese es el argumento irrefutable. El argumento irrefutable es que un ser humano, antes o después de nacer, tiene derecho incondicional de que respeten su vida. Un ser humano, antes o después de nacer, tiene derecho incondicional de que todos los demás respeten su vida. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es valioso eso? Porque mantiene constantemente visible a la vista de qué estamos hablando. Por eso, el primer consejo de argumentación es que tengas claro la realidad de lo que estás hablando y cuál es el argumento fundamental de lo que estás hablando. Siempre ten a la vista tu argumento fundamental. Hay un hijo, el hijo tiene derecho incondicional de que respeten su vida, de que no le quiten la vida antes de nacer o después de nacer, igual que todos los demás, tenemos derecho de que respeten su vida. Se puede pronunciar de varias formas, pero ese es el argumento fundamental. Segundo consejo respecto a la argumentación. Segundo consejo. Siempre mantén ese argumento fundamental como un ancla de la cual tú te sostienes. Y no importa hacia dónde vayan los hilos, hacia dónde se muevan las olas del debate, mantente sólido y firme en tu actitud, en tu cabeza y también en tus palabras, en ese argumento fundamental. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la realidad. No estás solucionando los demás problemas del mundo. En ese momento de lo que estás hablando es de respetar la vida de un hijo antes de nacer y que todos tenemos la obligación de respetar esa vida. Va a suceder que en el debate por el que se intenta justificar el aborto, porque eso es de lo que se trata de que se justifique el aborto, eso es lo que están intentando, ¿sí? Te presenten muchas otras situaciones malas. Vuelve a tu argumento fundamental. Te voy a dar algunos tips para volver al argumento fundamental. Por ejemplo, no se puede usar un mal para justificar otro mal. Ejemplo. Oye, pues lo que pasa es que yo veo a muchos niños en la calle y no veo que los Provida estén haciendo nada por ellos. ¿Cuál es el argumento fundamental? No estamos hablando de los niños de la calle, que son muy importantes. Lo que tú estás intentando es justificar el aborto usando a los niños de la calle. Y no se puede usar un mal a los niños de la calle para justificar otro mal, el aborto. Dicho en corto, en un tuit es, no uses a los niños de la calle para intentar justificar el aborto. Respeta la vida humana y si quieres ya hablamos de la pobreza o hablamos de los niños de la calle. Oye, ¿y tú a cuántos niños has adoptado? A ver, tú lo que me estás diciendo es que los demás, que conveniente, tienen que adoptar para que tú dejes de justificar el aborto, ¿no? No funciona así, eso es una lógica de terroristas. El terrorista siente que tiene derecho de quitarle la vida a alguien y te pone condiciones. Pero ¿sabes qué? En el terrorismo, cuando el aborto funciona como una lógica terrorista, va a ser insaciable, te va a poner una condición y luego te va a poner otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque no está buscando la realidad, está buscando hacerte perder el piso del argumento fundamental.
regresa a tu argumento. Entonces, regresar a tu argumento no usando un mal, o sea, acuérdate, no se puede usar un mal para justificar otro mal. Otro consejo para volver a tu argumento. No invisibilices, no discrimines al hijo por su grado de desarrollo, por su origen o por su condición social. Porque eso es lo que están haciendo. Entonces, regresa al argumento. Te hablan sobre el número de muertes en abortos clandestinos. Claro, murieron ellas y murieron sus hijos también. O sea, precisamente lo que queremos es que se salven las dos vidas. Ahí están invisibilizando al hijo. Ahora con relativa frecuencia también se dice, no, es que antes de las 12 semanas es solo un cúmulo de células. A ver, pues tú también eres un cúmulo de células. Lo que estás haciendo es discriminar al hijo por su grado de desarrollo o por cuántas células tiene. No, es que solo hay vida tisular. Ahí es donde hace falta formarse, porque vida tisular significa cómo son los tejidos. Pero, pues, o sea, un organismo, un ser humano, no es que tenga vida tisular, tiene la vida de todo el organismo que está presente en sus tejidos. ¿Sí? Están intentando invisibilizar al hijo también. No invisibilices o no discrimines al hijo por su grado de desarrollo, por su origen. Ah, es que la violación, es que no sabes si fue. La violación, la madre y el hijo son víctimas. Y lo digo con toda convicción. Es espantosa la violación como para que la uses para hacer invisible al hijo. No, hay dos víctimas y nos importan las dos víctimas. Nos importan de verdad las dos. ¿Por qué vamos a hacer invisible? ¿Por qué tenemos que hacer que pague el hijo por esa tragedia? Lo que la mujer va a necesitar ahí, lo que la madre va a necesitar ahí, es poder llegar a confiar, poder llegar a amar, poder darse cuenta que ella está con su hijo también. No se puede discriminar al hijo por su origen. Tampoco se puede discriminar al hijo por su condición socioeconómica o de salud. Ah, es que si viene con malformaciones. Bueno, entonces, ¿vas a matar a las personas enfermas? ¿Vas a matar a una persona que pierde un brazo, que pierde la vista? ¿Vas a perder a una persona que tiene un derrame cerebral y queda con una lesión cerebral severa y con secuelas? Porque eso es lo que están diciendo. Están discriminando por salud o por su condición socioeconómica. Esta se utiliza mucho, lo de los pobres, pero eso es usar a los pobres para querer justificar el aborto, con lo cual se quedan a un paso de decir que van a empezar a matar a los pobres también ya nacidos. Si creen que quitar la vida es la forma de solucionar la pobreza, entonces, ¿qué falta? Ya no falta nada. Vuelve siempre a tu argumento. Entonces, en la argumentación, primer consejo, encuentra cuál es la realidad fundamental y el argumento fundamental. Segundo, vuelve siempre a tu argumento fundamental. No dejes que te lleven a otro lado. También, en volver a tu argumento, recuerda que hay un ser humano cuya vida inició en la fecundación. Vuelve siempre a proteger al hijo y a la madre. Todo lo demás que te presenten, te pueden presentar confusiones, chantajes o amenazas relacionados con querer hacer invisible o discriminar al hijo. Regresa a tu argumento fundamental. Ya hay algunos, pues a mí se me hacen un poco extraños. Por ejemplo, hay personas que hablan de que no está vivo. Eso es, no sé qué pensar. Bueno, ahorita voy a hablar sobre eso. Cuando alguien diga no está vivo, pues bueno, si realmente reflexionara sobre lo que está diciendo, se daría cuenta de que las mujeres no se embarazan de piedras, ¿verdad? No tienen aire dentro. Las mujeres se embarazan de hijos y claro que está vivo. O sea, no es que mágicamente al momento de nacer de pronto, oh, esa piedra cobró vida y ya es un hijo. No, o sea, está vivo siempre. Pero bueno, eso es otra cosa. Tú regresa a tu argumento fundamental. Es que no está vivo. Dices, si está vivo, las mujeres no se embarazan de piedras. Claro que está vivo. Bueno, está vivo, pero no es vida humana.
claro que está vivo. Y es vida humana porque las mujeres engendran humanos. Es humano porque no es ni felino ni canino. No, 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 lo que pasa es que no es un humano, es un embrión o es un feto, incluso llegan a decir, ¿no? Es decir, bueno, lo que pasa es que embrión o feto son nombres de las etapas de la vida de los seres vivos y de los animales. O sea, hay cigotos y embriones y fetos de delfines y de leones y de jirafas y de humanos. Y pues bueno, obviamente una mujer pues engendra a un hijo humano que pasa por etapas, pero siempre es el mismo hijo que pasa por diversas etapas. Entonces, si tú matas a un león en etapa embrional, estás matando a un león. Si tú matas a un delfín en etapa embrional, estás matando a un delfín. Si tú abortas a un hijo en etapa embrional, pues estás matando a un ser humano. Estás matando a un hijo. No, no, y esto es descriptivo, esto no es, o sea, no es teología ni nada, no es religión. Aquí la religión no tiene nada que ver. También me viene, para ya cerrar esta parte, este bullet del segundo tema de la argumentación relacionado con volver a tu argumento, la religión. A ver, cuando estamos hablando de que hay un ser humano que todavía no nace, le quieren quitar la vida, esa dignidad humana y ese respeto a la vida de este hijo es la misma si es ateo, si es budista, si es católico, si es musulmán, etc. La religión no tiene que ver, ¿sí? O sea, la religión te ayuda. La religión puede ser un... Pero estrictamente hablando, la realidad es que la dignidad de este ser humano es la misma y no tiene que ver su religión. ¿Por qué lo menciono? Porque es frecuente que muchas veces para algunas personas lo que les hace soltar su argumento fundamental es la religión. Y en el momento en el que le dicen, saca tu Biblia, saquen sus rosarios de nuestros ovarios, ahí donde estabas tú cuando los curas pederastas y todo eso, y pues hay gente que se va a hablar de eso y empieza a explicar y a defender y que la iglesia... está bien que si quieres hablar sobre eso, pero no es el tema. No es el tema, al menos en mi opinión. Si tú vas a defender la vida humana, defiendes la vida humana porque es digna por sí misma. No es un tema religioso. Es un tema básicamente de dignidad humana que para un creyente, su fe la ilumina, lo motiva, le da valor, le hace llevar las complicaciones. Yo creo que sobre todo lo que le da a un creyente, lo que le da a un creyente su fe en el tema del aborto es, ¿sabes qué? Dejar fuera la indiferencia. Pero eso tiene que ver contigo, eso no tiene que ver con el argumento mismo de que hay un ser humano que merece vivir y que debemos proteger. Tercera idea en relación con la argumentación. Ser contundente, no confrontador. Esto también tiene que ver con estilos. Yo sé que hay personas que son más confrontadoras, hay instituciones que pueden ser más confrontadoras. Aquí estamos compartiendo herramientas que pueden servir para defender el derecho a la vida en todas sus etapas. Con participación es contundente, es asertivo, pero no es confrontador. Nosotros creemos que incluso en la pasión del momento del intercambio, del debate, no tenemos por qué lanzar calificativos o insultos a las personas y pues bueno, si te las dicen, o por lo menos, aquí voy a hablar de mí, yo no puedo hablar por todos, o sea, pero si a mí me dicen algo, pues bien, ok. Digo, si es verdad, no me tengo que preocupar y si no es verdad, pues tampoco me tengo por qué preocupar, ¿verdad? Y ya, o sea, no importa, no importa lo que me digan, porque aparte no es el tema, no es el tema. Aquí estamos hablando de algo que tiene que ver contigo y conmigo, que es ser honestos y respetar a un ser humano exactamente igual como esperamos que nos respeten a nosotros. Es respeto, no es tan complicado, ¿verdad? Es respetar. Respetar antes como de nacer, igual que esperas que te respeten después de nacer y nada más. Entonces, ser contundente, más no confrontador. Ser asertivo también, dentro de esto mismo. Ser asertivo, ¿a qué me refiero? En la argumentación, en el debate, sobre todo, yo lo veo más en Twitter, aunque también pasa pues, en Facebook y en otros medios, pero en Facebook, en Twitter pasa bastante. El tono del intercambio conduce
con cierta frecuencia algunas personas a ponerse a la defensiva en la defensa del derecho a la vida, como pensando que el interlocutor comparte cierta actitud de benevolencia y que en el fondo no nos queremos pelear y todo. No, la verdad es que si tienes que defender a un indefenso, pues primero lo defiendes y lo defiendes y ya, ¿no? Lo haces con mucha serenidad, pero tampoco pidiendo perdón o permiso de hacerlo. Lo haces porque es lo justo, lo razonable, lo humano, sensato, lo empático con el ser humano en todas sus etapas, el hijo y su madre, que es muy importante. La visibilidad tiene que ser de ambos, el hijo y su madre. Sé que se habla mucho también del padre, concuerdo, el padre también tiene que ver, pero en el momento mismo de la gestación, los dos seres humanos que estamos hablando ahí, el que va a perder la vida es el hijo. Y no hay forma de que no esté involucrada la madre si llega a perder la vida el hijo por un aborto provocado. Al final, la madre siempre tendría que no solamente ser víctima, sino también victimaria, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Asertividad. Asertividad. La asertividad es que no te coloques a la defensiva y tampoco te pongas a soltar tu argumento fundamental. Si tú tienes algo que decir, dilo. Si lo sabes, lo dices. Si no lo sabes, preguntas. Pero no pides permiso y no pides perdón. En el debate sobre el aborto hay muchas frases tan absurdas, tan fuera de lo real, que por eso es importante formarse para darse cuenta de que te están diciendo algo que ni siquiera puede ser cierto. Por ejemplo, esto es interesante. O sea, de veras, porque aparte lo dicen bien en serio, ¿eh? Lo dicen bien en serio. Es que la ciencia ya demostró que no está vivo antes de las 12 semanas. Y te lo dicen así, tan echados para adelante que así te quieren hacer perder piso. No, no es cierto. O sea, es totalmente falso. O sea, es tan falso que no sé ni cómo se atreven a decirlo. Y entonces hay que ser asertivos y decir, si te dicen, es que la ciencia ha demostrado que no está vivo antes de las 12 semanas, le contestas, eso es falso, porque las mujeres no se embarazan de piedras. Claro que está vivo desde la fecundación. Y punto. Y punto. Asertividad. La asertividad viene mucho de la formación y del ejercicio. Y del ejercicio. Para que identifiques qué frases son nada más frases sueltas que oyeron en algún lugar y si las dicen, se sienten, o sea, creen que es de verdad nada más con que las digan muy seguros de sí cuando lo están diciendo, por falso que sea. Pero pues así es. Asertividad. Nunca pierdas la asertividad. Asertividad que no es ser grosero, no es insultar. Contundente, no confrontador. Asertivo, no maleducado. Siguiente, distinguir las dimensiones del argumento. El argumento puede tener varias dimensiones. En Comparticipación, para efectos de estos talleres, de estos 4 bloques de cómo defender el derecho a la vida, lo hemos estructurado en 4 bloques. El primero, la parte jurídica. Segunda, la parte de los hechos científicos relacionados con el embarazo y el aborto mismo. Tercero, con la parte de vista bioética. Y cuarto, con la comunicación o la argumentación. Eso, tú tienes que distinguir de qué lado están hablando, ¿sí? Si te dicen algo que tiene que ver con, por ejemplo, es que no le puedes imponer tus creencias a otro, ahí no te lo están diciendo, ese es un argumento que tiene que ver con la comunicación, no tiene que ver ni con los hechos científicos, ni con los jurídicos, ni con los bioéticos, tiene que ver con que te intentan desenganchar del argumento fundamental. Es que no puedes imponer tus creencias. Entonces tú regresas a tu argumento fundamental y decir, mira, no sé que sea de opinión o no opinión. Aquí lo que es un hecho para ti y para mí es que cada individuo inició la vida en la fecundación y no podemos discriminar a un ser humano por su grado de desarrollo, ni antes ni después de nacer. Vuelve al argumento siempre. Identifica dónde te están diciendo. Es que otro, bueno, el que empieza a hablar de feto, embrión, cigoto, y te das cuenta de que
no le haya mucho a qué es cigoto. Cigoto son nada más unas horas, las primeras horas de la vida, de hecho son muy poquitas. Luego cigoto, blastocisto, mórula, bueno, todas las primeras etapas, pero bueno, cigoto, embrión, feto y nace. El embrión está hasta la semana 8, porque en las primeras 8 semanas, esto el doctor Balcázar lo explica, las primeras 8 semanas completas son la definición, es decir, todas las células del organismo están decidiendo a qué se van a dedicar. A partir de que termina más o menos la semana 8, ya decidieron a qué se van a dedicar y entonces a partir ya nada más es desarrollar los órganos, ¿verdad? Pero ya básicamente se definió todo lo que va a ser cada parte del organismo de ese hijo en su etapa prenatal, ¿verdad? De la semana 9 en adelante ya es desarrollo. La semana 12 es una línea que se inventaron, la verdad, no tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo del hijo, porque la verdad es que nunca se trata del hijo, tiene que ver con las técnicas de extracción del hijo por medio del aborto. Entonces, cuándo es más fácil, cuándo es más difícil y cómo lo vas a hacer. Pero el aborto siempre en el aborto se trata siempre de matar al hijo, ¿eh? O sea, no tiene otra cosa. El aborto no es ver el cómo sí, el aborto es ver cómo nada más quitarle la vida. De eso se trata. El aborto siempre se trata de quitarle la vida, solo eso. Entonces, siguiente argumento tip argumentativo, distingue las dimensiones del argumento, ver si se trata de lo jurídico, de los hechos científicos, de los bioéticos o de comunicación. Siguiente gran capítulo, las audiencias. Y esto es muy importante, las audiencias. Estás en un y bueno, y todos pasamos por esto, ¿eh? Yo me acuerdo hace unos meses, ya debe de ser más de un año, que tuve un intercambio muy, muy largo en Twitter y un amigo me escribió y me dijo, ¿sabes qué? No sé por qué sigues, o sea, ya está. No, pues es que todavía es así, pero ya él no está intercambiando, ¿sí? Y es verdad, o sea, eso me ha servido mucho y se lo quiero compartir a ustedes. Tienes que identificar las audiencias. Entonces, lo primero, en las redes sociales, tienes que identificar cuál es tu audiencia primaria. Si la persona con la que estás hablando en la red social o las personas que lean esa conversación. Porque en las redes sociales siempre sentimos que estamos ante una gran audiencia. Creemos que el mundo entero nos está leyendo y viendo. Puede que sí, puede que haya muchas o pocas personas que te están viendo, pero lo que quiero decir es que no es como un intercambio donde realmente estás hablando con alguien. Entonces tienes que distinguir las audiencias. Primariamente, ¿con quién estás hablando? ¿Con él o con todas las personas que puedan leer eso? Decídelo. Puede haber situaciones, y por eso lo digo, donde sí estés hablando con alguien. Si sí estás hablando con alguien, dedícale toda la atención, sabiendo que hay audiencia, pero estás hablando con él. Si no estás hablando con él, entonces ten presente que estás hablando con un interlocutor para la audiencia. Básicamente te interesa la experiencia de los que lean el intercambio, no lo que te conteste el que estás intercambiando. Esto es muy importante porque, en efecto, hay interlocutores que no están intercambiando. Entonces, tu intercambio no es con ellos, tu intercambio es por los que lean lo que estás intercambiando. ¿Sí? Vamos a decir que hay 3 tipos de interlocutores. Como quiera, contestas para la audiencia, pero hay 3 tipos de interlocutores. Voy a llamarlos así. Donde hay ignorancia, donde hay desconocimiento, donde hay ignorancia y donde hay ideologización. Primero, donde hay desconocimiento. No suele ser tan frecuente, al menos a mí, no me pasa tan frecuentemente, pero sí pasa y pasa mucho, que la persona con la que estás intercambiando, sabiendo que hay una audiencia, la persona con la que estás intercambiando de veras no conoce algunas cosas. Entonces, si tu interlocutor desconoce, entonces lo que le das es información, porque realmente lo que hace falta es información. Si, por ejemplo, te dice, es que un cigoto de 24 semanas, eso es tan falso, entonces ahí tienes que ver, ¿me lo está diciendo en serio o no?
Entonces le preguntas, oye, acabas de mencionar un cigoto de 24 semanas. No quiero polemizar o no te lo tomes a mal. Sí sabes qué es la palabra cigoto o no, sino para que lo... Entonces ya le das información y como que nivelas la información. Puede haber personas que genuinamente no sepan algunas cosas. Por ejemplo, con relativa frecuencia dicen, sí, oye, pues entonces vete a llorar por todos los espermatozoides que tiras cuando te masturbas. Y uno piensa, a ver, ¿de veras él cree que cuando se está masturbando hay pequeños hijitos que están ahí, o sea, como pequeños seres humanos que están saliendo? Y puede ser que sí, puede ser que de veras desconozca cómo inicia la vida humana. A lo mejor de veras cree que cae un hijito y que empieza a crecer como si fuera uno de estos ositos de goma que luego se ponían y crecían en el agua. Eso había hace algunos años, ¿no? Puede ser. Entonces, cuando hay desconocimiento, lo que se da es información. Segundo tipo de interlocutor. No es desconocimiento, es ignorancia, que también lo llaman necedad. Pero no es necedad de no querer dar la razón, sino necedad o ignorancia de que no se sabe algo, pero sí lo debería de saber. Sí lo debería de saber. Cuando hay ignorancia, entonces tú lo que das es asertividad en el derecho a la vida por medio de la información. No estás informando para que sepas. Estás afirmando el derecho a la vida y demostrándoselo con los hechos. Y en este tipo de interlocutores, los que no sepan algo que deberían de saber, ahí con frecuencia hay una cosa que se llama el lado emocional del cerebro. Es otra cosa que también se podría hablar largamente, pero no lo voy a hacer ahorita. Están involucrados con el lado emocional del cerebro en esa conversación. Para ellos no es el punto fundamental que sea verdad o que sea mentira. Es que ellos quieren sentirse bien, se autoafirman siendo promotores del aborto o defendiendo el aborto, justificando el aborto, o pasa mucho no siendo como sus papás, sus tíos o como quien proyectan. A lo mejor realmente en el fondo no es que ni han abortado, ni van a abortar, ni quieren abortar, pero lo que no quieren es ser como cierto tipo de personas. Entonces, como no quieren ser como ellos, entonces se expresan así. Cuando hay ese tipo de situación, una situación de ignorancia, ante la audiencia, afirmas el derecho a la vida por medio de la información. Tercer tipo de interlocutores, los ideólogos, los que están ideologizados. ¿A qué me refiero? Aquí son personas que genuinamente no tienen respeto por la vida de otro. O sea, realmente le quitarían la vida aunque lo supieran. En ese caso, la afirmación del derecho a la vida tiene que ser totalmente contundente y evidenciando las carencias éticas de lo que te están diciendo. Cuando alguien te dice, por ejemplo, es que no me hables de ese gusanito o de ese frijolito, lo voy a hacer, hay mi piernita, épale mi piernita, el feto ingeniero, etc. Y te das cuenta de que hay ideología detrás. Ahí le dices, te haces muy valiente porque ese hijo no se puede defender. Si fueras valiente, hablarías con alguien que sí se pudiera. ¿Por qué? Porque eso está haciendo. Digo, no lo estás agrediendo, pero sí lo estás evidenciando. O le dices, tú lo que intentas es discriminar. Tú lo que estás haciendo es discriminar a un hijo antes de nacer. Cuando dejes de discriminar, hablamos. Cuando dejes de usar la pobreza para justificar el aborto, hablamos. Pero cuando ya hay ideología detrás, ya estás hablando de una corrupción emocional, ética y cultural que se está llevando de calle, aquí sí vamos a decirlo a millones de personas, porque eso es lo que pasa. Entonces, tres audiencias. Primero,
perdón, primero, respecto a las audiencias, identifica al que tienes delante, pero ten presente que hablas para los que te están oyendo. Identifica si tu interlocutor inmediato, aunque haya audiencia, y tú hablas para la audiencia, si tu interlocutor inmediato desconoce, es ignorante o está ideologizado. Y según eso, te comunicas. Después, ¿cuáles son las situaciones de comunicación más frecuentes relacionadas con el audio? Yo aquí voy a presentar 5. No son todas, pero son 5. Hay 5 como que categorías que identifico yo frecuentemente. Hay más, insisto, pero son las que a mí me aparecen con más frecuencia en relación con las personas que quieren justificar el aborto y quitarle la vida a un hijo antes de nacer. Lo primero, el abortismo invisibiliza. Cuando se dice respeta la decisión de la mujer, es la opción de la mujer, el culpa de la mujer, obligar a parir, todas esas expresiones básicamente están invisibilizando al hijo. Están invisibilizando al hijo. Eso es lo primero que hace el abortismo, invisibilizar. Segundo, deshumanizar. No está vivo, no es humano, no piensa, no siente. Dirá alguno, no, eso no es deshumanizar, eso es despersonalizar. Es inseparable. No puede haber algún humano que no sea esta persona. Entonces, lo segundo que hacen es deshumanizar. Tercero, condicionar. Lo tercero que hacen es condicionar. Ahí viene la pobreza, la adopción, tú qué has hecho, a cuántos has adoptado, etc. Condicionar. Es una lógica de terrorista, es una lógica de secuestrador. Tomo de rehén al hijo al que se va a abortar y si tú no cumples ciertas condiciones y no me demuestras, o el hijo no me demuestra que merece vivir, yo le voy a quitarla. No, el derecho a la vida es incondicional. Cuarto bloque de justificaciones o argumentaciones en contra del derecho a la vida, las excepciones. Las excepciones, ¿para qué? Para lograr justificar el derecho a la vida. Pero ¿sabes qué? Tú lo que tienes que ver es volver a mantener el argumento fundamental. Volver a mantener el argumento fundamental y por eso tienes que haber tenido tú conversaciones primero contigo. Decir, yo de qué estoy convencido. Y te voy a decir algo. Si tú dices, híjole, lo que pasa es que si en una violación realmente no sé, mira, le puedes decir, ya estamos de gane, sí, estamos de acuerdo en eliminar todos los abortos y para ti el único problema es el de la violación. De todas formas tiene derecho a la vida. El hijo, producto de una violación, es víctima como víctima de su mamá. Tiene derecho a la vida. Pero si ya tu interlocutor, genuinamente, ese es su único problema, vamos de gane, porque significa que olvídate de las 12 semanas, olvídate de la pobreza, olvídate de mi derecho, olvídate de mi cuerpo, mi decisión, olvídate de tantas cosas que ahorita estamos viendo. El último bloque de los que presento aquí de las argumentaciones abortistas, la discriminación. Discriminar al hijo por su grado de salud, de desarrollo, por su salud, por sus condiciones socioeconómicas o por su origen. Esas son las formas de discriminar más frecuentes que nos encontramos en relación con el derecho a la vida. Entonces, como ven, no ha sido una conversación teórica o académica más bien en relación con cómo defender el derecho a la vida desde la comunicación y las redes. Ha sido un intercambio vivencial, experiencial, donde desde mi experiencia personal y lo que en Comparticipación hacemos, te queremos invitar a que tengas esta conversación contigo mismo, revises tus actitudes, te formes, encuentres siempre ese gancho a tu argumento fundamental. Un hijo tiene derecho a la vida y no lo tiene que demostrar, tiene derecho incondicional a que respeten su vida, tanto como vamos a respetar también la de su madre, que seas contundente, no confrontador, que seas asertivo, no grosero, que distingas el ámbito por el que va llegando la argumentación, si es lo jurídico, lo médico, lo bioético o lo de comunicación, sepas identificar tus audiencias y también vayas conociendo cuáles son las categorías de los argumentos abortistas por los cuales siempre, volvamos a lo mismo, de eso se trata, en el aborto van a buscar quitarle la vida a un hijo antes de nacer y el hijo tiene derecho a la vida, igual que su madre, igual que todos los demás, antes y después de nacer. Les agradezco mucho, leo sus comentarios y pues ojalá nos volvamos a ver pronto.
Muchas gracias. Soy Marcial Padilla, director de Comparticipación.